El sol se alzaba sobre las antiguas pirámides de Giza, testigos silenciosos de secretos milenarios. En medio de la arena y la historia, una joven colombiana buscaba celebrar su vida, sin saber que el destino le tenía preparada una tragedia insondable. Yvonne Daniela Latorre, de 24 años, viajó desde Barcelona a Egipto con la ilusión de vivir una experiencia única en el Festival de Música Electrónica Samna. Pero lo que comenzó como una aventura terminó en un misterio que aún clama por respuestas. Este caso, lleno de contradicciones, silencios y sospechas, ha dejado a una familia destrozada y a una comunidad internacional preguntándose, ¿qué le ocurrió realmente a Yvonne en las tierras de los faraones? Bienvenidos a Mente Macabra. Prepárense para adentrarse en una historia donde la verdad se oculta entre sombras y las respuestas parecen tan lejanas como las estrellas sobre el desierto egipcio. Yvonne Daniela Latorre, una joven colombiana de 24 años, había comenzado una nueva vida en Barcelona, España, desde el año 2021. Conocida por su espíritu libre, su sonrisa contagiosa y su amor por los viajes, planeó con entusiasmo un viaje especial para celebrar su próximo cumpleaños número 25. En abril de 2025, decidió junto a su amiga Estefanía Bedoya, también colombiana, embarcarse en una aventura a El Cairo, Egipto, con un propósito claro: asistir al afamado Festival de Música Electrónica Samna, que por primera vez se celebraría en las cercanías de las pirámides de Giza. Yvonne compró su entrada para los días 25 y 26 de abril y voló emocionada desde España. Todo parecía normal, alegre, sin señales de lo que vendría después. Pero su padre, desde Colombia, recuerda una frase que aún le retumba en la mente: «Papá, me voy a encontrar con alguien muy importante. Estoy emocionada». El 25 de abril, Yvonne y Estefanía llegaron al Festival Samna. Las luces, la música y la magia de las pirámides creaban un ambiente hipnótico. Allí conocieron a una tercera mujer, Jessie Escobar, una colombiana radicada en Egipto desde hacía varios años, aparentemente bien conectada con el mundo del entretenimiento local. Fue Jessie quien, según Estefanía, las introdujo a dos hombres apodados el Serbio y el Doctor, cuyas identidades reales aún hoy no han sido reveladas con claridad. Nadie sabe a ciencia cierta cómo ni por qué estas personas se acercaron a Yvonne y Estefanía. Lo cierto es que desde ese momento, todo cambió. Desde la noche del 26 de abril, el comportamiento de Yvonne comenzó a cambiar. Se sentía inquieta, insegura. Se alejaba de las redes. Comenzó a enviar mensajes extraños. La música había dejado de sonar, y el miedo comenzaba a asomarse. El 27 de abril, Yvonne envió mensajes a una amiga cercana, Valeria, donde expresaba algo estremecedor: «Nos quieren secuestrar». En uno de los audios, con voz temblorosa, dijo: «Jessie nos trajo con dos tipos, uno es serbio y el otro es un médico, y no sabemos dónde estamos». Añadió una advertencia: «Si me pasa algo, fue Jessie Escobar». Ese día, Yvonne también compartió su ubicación en tiempo real por WhatsApp. Estaba en una zona alejada, en una residencia de lujo con vista a las pirámides. Pero después, el silencio. Las respuestas se apagaron. La última vez que alguien supo algo claro de ella fue ese mismo 27 de abril. Estefanía, su compañera de viaje, dejó de contestar a las amigas de Yvonne. El teléfono de la víctima también dejó de emitir señal. Todo se volvió bruma. Nadie entendía qué estaba pasando. Pero los que la conocían sabían que algo andaba muy mal. Durante 2 días, Yvonne estuvo oficialmente desaparecida. Su familia y amigos empezaron a desesperarse. Intentaron comunicarse con Estefanía, pero sus respuestas eran confusas y evasivas. Según versiones posteriores, Estefanía decía que Yvonne se había ido con un hombre, mientras otros rumores afirmaban que había tenido un accidente. Finalmente, el 29 de abril, una noticia impactó a todos: Yvonne había sido encontrada en estado de coma en un hospital egipcio. Su cuerpo presentaba múltiples fracturas, especialmente en el cráneo y el tórax. La versión oficial aseguraba que se había lanzado desde el 10º piso de un edificio. Pero, ¿por qué? La familia no creyó ni por un momento esa versión. Yvonne no tenía tendencias depresivas, ni mostraba señales de querer quitarse la vida. De hecho, estaba ilusionada por su cumpleaños y tenía planes para el futuro. Entonces, ¿qué ocurrió en esas horas perdidas? El 4 de mayo, tras días de agonía, Yvonne Daniela Latorre falleció en el hospital. La causa de muerte: traumatismo cráneoencefálico severo.
El cuerpo fue entregado a las autoridades colombianas días después, en medio de un fuerte hermetismo egipcio. Mientras tanto, la familia denunciaba públicamente que había sido ignorada por la embajada, que el consulado colombiano en Egipto no les había dado respuestas, y que nadie les explicaba qué le había pasado realmente a Yvonne. Ni los documentos oficiales, ni el parte médico, ni los relatos de testigos cuadraban con lo que todos sabían de ella. Jesse Escobar negó rotundamente las acusaciones, alegando que Yvonne y Estefanía habían consumido drogas voluntariamente. Estefanía, por su parte, ofrecía entrevistas vagas, evitando detalles. Nadie quería hablar. Nadie quería asumir nada, pero los mensajes que Yvonne dejó antes de morir, gritan más que 1000 palabras. Poco después de conocerse la muerte de Yvonne, un video comenzó a circular en redes sociales. En él se veía a Estefanía Bedoya, su amiga de viaje, bailando en el Festival Samna con total tranquilidad, mientras Yvonne ya se encontraba desaparecida o posiblemente herida. Ese video generó indignación. ¿Cómo podía estar celebrando si su amiga había desaparecido? Las redes sociales se encendieron. Miles de usuarios comenzaron a señalar a Estefanía, exigiendo respuestas. La familia de Yvonne aseguró que Estefanía ocultó información vital durante los días clave. Más aún, otras amigas cercanas aseguraron que intentaron contactarla para preguntar por Yvonne, y que ella bloqueó sus números o los ignoró. En una entrevista, Estefanía declaró que no sabía lo que había pasado, pero su lenguaje corporal, su risa nerviosa y sus silencios no convencieron a nadie. Una semana después del fallecimiento de Yvonne, su padre, Fernando Latorre, dio una entrevista en la que reveló un detalle perturbador. El hospital egipcio se comunicó con él días después de que su hija fue ingresada, pero sin darle información concreta. Le dijeron que su hija estaba estable, pero no le explicaron cómo había llegado allí, quién la había acompañado ni por qué tenía múltiples fracturas. Aún peor, cuando pidió los informes médicos oficiales, las autoridades egipcias tardaron en responder y los documentos entregados estaban incompletos o eran vagos. El padre, angustiado, empezó a sospechar lo impensable, que su hija había sido víctima de una red criminal, y que lo que se estaba haciendo era encubrir un crimen internacional. Muchos comenzaron a especular sobre lo que Yvonne realmente había descubierto o vivido en Egipto. Los nombres El Serbio y el Doctor encendieron alarmas. ¿Quiénes eran? ¿Por qué nadie los había investigado a fondo? ¿Por qué las autoridades egipcias no registraron ni interrogaron a esos hombres? Algunos periodistas independientes comenzaron a vincular a estas figuras con posibles redes de trata de personas o narcotráfico, que utilizan eventos como festivales para seleccionar a sus víctimas. En los días posteriores, otras jóvenes extranjeras también denunciaron haber sido drogadas o acosadas en eventos similares cerca de Giza. Una teoría escalofriante surgió. Yvonne pudo haber descubierto o denunciado algo que no debía, y eso la convirtió en objetivo. El salto desde el 10º piso no fue una caída. Fue una ejecución. Otro aspecto que enfureció a la familia fue la falta de apoyo del gobierno colombiano. Según el padre, ni el consulado ni la embajada actuaron con diligencia. No se ofreció asistencia jurídica, psicológica ni traductores durante el proceso de recuperación del cuerpo. El Ministerio de Relaciones Exteriores respondió con comunicados fríos y tardíos, mientras la familia luchaba por repatriar el cuerpo de Yvonne con sus propios medios. Cada trámite era una pesadilla, y cada llamada era una decepción. ¿Cómo era posible que una ciudadana colombiana muriera en circunstancias tan misteriosas en un país extranjero, y nadie en el gobierno hiciera nada concreto? Finalmente, la versión oficial del gobierno egipcio fue difundida. Yvonne se había lanzado desde el 10º piso tras haber consumido alcohol y drogas, y no existían indicios de homicidio. Sin embargo, el cuerpo presentaba lesiones múltiples, incluyendo golpes en brazos, piernas, tórax y rostro, que no cuadraban con una simple caída vertical. Expertos en criminalística, consultados por medios colombianos, aseguraron que la distribución de las fracturas sugería maltrato previo o forcejeo. Además, el audio enviado por Yvonne donde menciona que nos quieren secuestrar y acusa a Jesse Escobar fue descartado por las autoridades como poco relevante. Pero su familia insistía, ella no se lanzó, la mataron. Mientras la familia pedía justicia, muchos se preguntaban, ¿qué pasó con Jesse Escobar? La misma mujer que Yvonne mencionó con nombre y apellido en su mensaje de voz antes de desaparecer.
Tras la muerte de Yvonne, Jessie negó todo en entrevistas, aseguró que ellas consumieron sustancias por decisión propia, que no hubo ningún intento de secuestro, y que ella solo quería ayudarlas a pasarla bien. Pero algo no cuadraba. ¿Por qué Yvonne habría inventado una historia así, con nombres específicos, en medio del pánico? ¿Por qué Jessie no fue detenida ni investigada formalmente por las autoridades egipcias, a pesar de la acusación directa? La respuesta es perturbadora: Jessie ya no estaba en Egipto. Había salido del país poco después del incidente, escapó sin dejar rastro, justo cuando el caso comenzaba a volverse mediático. El serbio y el doctor. Dos apodos, dos fantasmas. Las personas que supuestamente estaban con Yvonne en las últimas horas nunca fueron identificadas. Ni sus nombres verdaderos, ni su nacionalidad, ni siquiera su paradero actual han sido revelados. La policía egipcia cerró el caso como un suicidio, sin mostrar registros de interrogatorios, cámaras de seguridad o reportes de testigos en el edificio donde cayó Yvonne. La familia de Yvonne y miles de internautas comenzaron a preguntarse si detrás de la fachada del festival se escondía algo más siniestro, una red criminal protegida por las autoridades. ¿Una operación encubierta para silenciar a quienes veían demasiado? Todo apuntaba a una cosa: hubo impunidad. Y alguien la permitió. En medio del dolor, Fernando Latorre, padre de Yvonne, se convirtió en la voz incansable por justicia. Dio entrevistas, escribió cartas abiertas, contactó medios, y no permitió que el caso de su hija quedara en el olvido. Reveló detalles escalofriantes, que el cuerpo de Yvonne fue entregado sin ropa, con documentos incompletos, y que nadie le dio explicaciones claras sobre los días previos al incidente. También denunció que ni el gobierno colombiano ni el egipcio quisieron realizar una autopsia independiente. Están encubriendo algo, dijo en una entrevista entre lágrimas. Mi hija no murió. A mi hija la mataron. Miles de personas comenzaron a movilizarse en redes sociales. El hashtag #Justicia para Yvonne se volvió tendencia en Colombia y en comunidades de habla hispana en Europa. Influencers, periodistas y ciudadanos comenzaron a presionar a las autoridades. Varios medios internacionales también tomaron el caso. Pero la presión no fue suficiente para reabrir formalmente la investigación. A pesar de los mensajes de voz, de las contradicciones de Estefanía, de los nombres mencionados por Yvonne y de los signos de violencia, ninguna autoridad egipcia ni colombiana ha imputado cargos hasta hoy. Todo quedó en el aire, y el miedo se transformó en impotencia. A más de un mes de su muerte, el caso de Evan Latorre comienza a desaparecer del radar mediático, sin responsables, sin justicia, sin resolución. Para muchos, fue simplemente una turista que se cayó. Para quienes la conocieron, fue una joven valiente que pidió ayuda, y nadie la escuchó. Hoy, la casa donde ocurrió todo permanece cerrada. El edificio tiene cámaras que nadie revisó. Las personas implicadas viven en libertad. Y la historia se desvanece, como si nunca hubiese ocurrido. Pero en cada palabra, en cada mensaje de voz, en cada foto, Yvonne grita. Grita que alguien debe contar su historia. Esta no es una historia de ficción. Esto no es una película. Esto le pasó a una joven real. Yvonne Daniela Latorre tenía sueños, proyectos, ganas de vivir. Viajó para celebrar la vida y encontró la muerte. Las versiones oficiales hablan de accidente. Nosotros escuchamos los audios, leímos sus mensajes, miramos su rostro hinchado por golpes que nunca debió recibir. Y entonces, lo supimos, aquí hubo silencio. Aquí hubo complicidad. Aquí hubo impunidad. No se trata solo de Yvonne. Se trata de cuántas mujeres viajan solas y no vuelven. De cuántos gritos se archivan como accidente. De cuántas familias entierran a sus hijas sin saber por qué murieron. Desde Mente Macabra, pedimos justicia. Justicia para Yvonne. Justicia para los olvidados. Porque mientras no se diga la verdad, ninguna muerte descansa en paz.